Gracias por acompañarnos. Es una bendición siempre que nos congregamos a través de este medio de comunicación que es la Internet, para llegar hasta sus hogares y de esta forma sembrar una semilla en sus familias. Le pido de favor que llame a todos sus hijos, los siente a la mesa y que caminemos a través de la Escritura. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. Queremos bendecir tu nombre. Te damos la gratitud de nuestro corazón. El honor y la gloria son para ti, Rey. No hay otro como tú. Eres el Dios único. Eres el Dios verdadero y eterno. Así que, Señor, recibe hoy la alabanza, la adoración, nuestras oraciones, nuestro clamor a ti, Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Proclamamos que Jesús es nuestro Señor y es nuestro Salvador, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre Eterno, por tu Hijo amado, al cual tú enviaste a morir a la cruz para pagar nuestros pecados. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. 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 Bien, vamos a caminar a través de la Escritura. Algo que vemos, ¿verdad?, son las situaciones climatológicas que se presentan el día de hoy, ¿verdad? Una alteración realmente en el clima. Se está deshielando los polos. También tenemos alteraciones de nieve en el desierto. Tenemos también, ¿verdad?, lluvias en el desierto, ríos en el desierto. Vemos también las bajas temperaturas en los diferentes lugares donde antes no había frío, hoy comienza a verlo, y esto nos lleva a meditar y a pensar un poco más, ¿verdad?, sobre el tiempo final. Y vamos a ver primero las genealogías, ¿verdad? Y vamos a ver las 6 cosas por las cuales Jesús vino al mundo, ¿verdad? Vamos a comenzar, ¿verdad?, hablando desde Adán, ¿verdad?, esa genealogía hasta Jesucristo. Adán, a los 130 años, engendró a Set. Adán vivió 800 años después de engendrar a Set y murió a los 930 años. Set, a los 105 años, engendró a Enós y vivió 807 años más y murió a los 912. Enós, a los 90 años, engendró a Cainán y vivió 815 años más y murió a los 905 años. Cainán, a los 70 años, engendró a Mahalaleel y vivió 840 años más y murió a los 910 años. Mahalaleel, a los 65 años, engendró a Jared, vivió 830 años más y murió a los 895 años. Jared, a los 162 años, engendró a Enoc. Vivió Jared 800 años más y murió a los 962 años. Matusalén, a los 187 años, engendró a Lamec. Vivió Matusalén 782 años más después de engendrar a Matusalén, ¿verdad?, después de engendrar a Lamec, y vivió en total 969 años. Lamec, a los 182 años, engendró a Noé y vivió Lamec 595 años más y murió a los 777 años más. Noé, a los 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Noé, a los 600 años, en el mes segundo, a los 17 días del mes, él vio el diluvio, fue el diluvio. El diluvio fue de 40 días y se elevó el agua por encima del monte más alto 15 codos, alrededor de 6.75 metros, contemplando el codo a 45 centímetros. Génesis 9:26 dijo: más bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Sem es el escogido y el hombre de la promesa. Así es que la continuación de las generaciones sigue después de esto. Sem, a los 100 años, engendró a Arfaxad y vivió Sem después de 500 años. Vivió 500 años y en total él murió a los 600 años.
Arfaxad a los 35 años engendró a Sala, y vivió 403 años más y murió a los 438 años. Sala a los 30 años engendró a Eber, y vivió 403 años y murió a los 433 años. Eber a los 34 años engendró a Peleg, y vivió 430 años y murió a los 464 años. Peleg 30 años y engendró a Reú, y vivió 209 años y murió a los 239 años. Reú a los 32 años engendró a Serug, y vivió 207 años y murió a los 239 años. Serug a los 30 años engendró a Nacor, y vivió 200 años más y murió a los 230 años. Nacor a los 29 años engendró a Taré, y vivió 119 años más y murió a los 148 años. Taré a los 70 años engendró a Abraham, a Nacor y Harán. ¿Verdad? A los 70 años. Ahora, la genealogía que se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo número 2 al 60, dice, 2 al 6, ¿verdad? Nos dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Judá engendró a Farés, Farés engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón a Boz, Boz a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David. 14 generaciones de Abraham a David. David a la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías. De David a la deportación a Babilonia son 14 generaciones. Mateo capítulo 1, versículos 6 al 11 es ahí. De la deportación a Babilonia a Jesús, lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 12 al 17. Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob a José, José a Jesús, y Jesús, ¿verdad? Es la última generación registrada aquí, son 13 generaciones, aunque en la escritura, en el versículo 17, nos habla que de la deportación a Babilonia a Jesucristo son 14. Así que falta la última generación. Pero nos damos cuenta, ¿verdad? Como dice Isaías capítulo 8, verso 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo número 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 3, versículo número 3. Juan 3:3.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Mateo 24, verso 34. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Marcos capítulo 13, el versículo número 30. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Gálatas capítulo 4, el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aleluya, gracias. Así que nos dice la Escritura, Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así es que desde Adán hasta la iglesia hay 62 generaciones. Aleluya, gracias Dios. 62 generaciones, de tal manera que hoy nos encontramos en una generación, en la última generación, después de Jesucristo. Porque después de Jesucristo, los hijos de Dios, engendrados por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y como dice Isaías 8:18, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales. Significa los hijos, ¿verdad? Nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo es la iglesia. Y Jesús dijo ahí, ¿verdad? En ese cumplimiento de Mateo 24:34, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Y a qué generación se refiere? A los creyentes, a aquellos que han creído al Señor, que es a través de los cuales se conforma la iglesia. Es la iglesia la última generación. Usted comparte, usted predica y los que se convierten son hechos hijos de Dios. Esta generación tiene 2022 años, estamos en el año 2022 después de Jesucristo. En el momento que se empezó a predicar el evangelio, empezaron a nacer los hijos de Dios, que no son engendrados por voluntad de sangre ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. De esa manera entonces ahora, ¿verdad? La iglesia es la última generación, ha sido una generación larga. Y dice la Escritura que muchos lo tienen por tardanza, mas sin embargo Él espera que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Para eso vino Juan el Bautista, para preparar el camino al Señor y provocar el arrepentimiento genuino en la vida de la gente, en la vida de las personas, ¿verdad? Y vamos viendo realmente desde Abraham hasta Jesús, ¿verdad? 14 y 13 generaciones. Y la iglesia es la generación número 14, conformadas por los creyentes. De Adán hasta Noé. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec, Noé, ¿verdad? Y luego después de Noé, de su descendencia, ¿verdad? La promesa pasa al primogénito que es Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Pelec, Reú, Serug, Nacor, Taré y Abraham. Y entonces Mateo toma, ¿verdad?, la genealogía desde Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Nazón, Salmón, Boz, Obed, Isaí, David. 14 generaciones hasta David, desde Abraham hasta David. Luego de David, Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Jeconías. 14 generaciones desde David a la deportación a Babilonia. De la deportación a Babilonia a Jesús son 13 generaciones: Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, José y Jesús. 13 generaciones. Pero el versículo 17 de Mateo 1 dice que son 14. Y la 14ª generación es lo que sigue después de Jesucristo, que es los nacidos por el Espíritu Santo. Es la iglesia. Así que somos la última generación.
Y esta generación todavía no termina. Llegará el momento en el cual usted compartirá de Cristo y no habrá más personas convertidas. Y cada día, claro, ¿verdad? Las sectas, los engaños, las mentiras están provocando el alejamiento de la gente de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Hoy más que nunca se está promoviendo, ¿verdad?, los valores distorsionados, como es el lesbianismo, el homosexualismo, todos los pecados de sexualidad se están promoviendo a más no poder. Los artistas, ¿verdad?, los líderes, el aborto que están autorizando, ¿verdad?, el asesinato con autorización. Todo esto se está llevando a cabo en un tiempo en el cual nos acercamos al final de los tiempos. Ya estamos viendo realmente, ya la tierra empieza a vomitar sus habitantes. A causa de los pecados, la violencia de los eventos naturales se han vuelto implacables en este tiempo. Así que, ¿verdad?, se está deshielando. La tierra está pasando por lugares donde hay muchos aerolitos, ¿verdad? Aerolitos que están cayendo a la tierra y que en un momento se van a incrementar, ¿verdad? Cometas que están pasando muy cerca de la tierra, que están provocando eventos realmente que han alterado el curso de las cosas. ¿Qué hacer ante esta situación? Arrepentimiento genuino. Volvemos una vez más a la predicación de Juan. Arrepentidos y convertidos de vuestros malos caminos al Señor. Enderezad vuestras sendas. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Es ahí donde tenemos que ir nosotros, ¿verdad? Ya que el cumplimiento de los tiempos está llegando. Y esto decíamos en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Porque ahí fue donde comenzó la semana 70, las 70 semanas de la profecía de Daniel. En el momento en el cual el decreto de Artajerjes se declara, no el decreto de Ciro el persa, porque ellos fueron a edificar el templo, y lo que era Artajerjes dio el decreto para ir a reconstruir Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Así que cuando se dé el decreto de reconstruir la ciudad, entonces, ¿verdad?, a partir de ahí, 70 semanas, y cuando se habla de semanas se habla de días también, ¿verdad? 490 días, son 70 por 7, son 49 días y día por año, ¿verdad? Que así lo dio el Señor en el libro de Jeremías. Y entonces nos ponemos nosotros ahora a visualizar y a contemplar 490 años después del decreto de Artajerjes. Y en la semana número 39, la semana 70, la semana 69 más bien, ¿verdad? En la semana 69 aparece el Mesías Príncipe. A los 483 días o 483 años después del decreto de Artajerjes, aparece el Mesías en el río Jordán. Y esto se lleva a cabo el 26-27 de este tiempo. Después de Cristo, aparece Jesús en el río Jordán cuando Juan el Bautista está bautizando, ¿verdad? Por eso la Escritura nos habla y nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo de la profecía de Daniel, de las 70 semanas, entonces aparece Jesús en el río Jordán, ¿verdad? Y Juan el Bautista confirma y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se cumple la semana número 69 y comienza la semana 70. 3 años y medio después, Jesús se encuentra predicando y dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Comienza la predicación y durante 3 años y medio Jesús, ¿verdad?, predica y luego después es llevado a la cruz del Calvario. Muere a los 3 años y medio de la semana 70. La mitad se le quita la vida al Mesías Príncipe en la semana 70. Y los 3 años y medio restantes, Jesús es levantado y llevado al cielo y le dice, no se vayan de Jerusalén. Porque era necesario confirmar el nuevo pacto con el pueblo de Israel. Así que eran 70 semanas de la profecía de Daniel y había que cumplirse para que se le predicara primero a los judíos y después a los gentiles.
De esa manera entonces los discípulos, recibiendo la orden de no salir de Jerusalén, permanecen en Jerusalén hasta que, ¿verdad?, se cumple el tiempo. Y eso es lo que nos marca aquí. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y cumplió la parte profética del tiempo señalado por el profeta Daniel. Y de esa manera entonces, ¿verdad?, comienza después de la semana 70, va Felipe y le comparte al eunuco, ¿verdad?, que va de regreso a casa, el etíope, va y le comparte en el camino, y luego el Espíritu Santo lo toma y lo vuelve otra vez a Samaria. Él está en Samaria compartiendo el Evangelio, y al escuchar que en Samaria hay un avivamiento, entonces los discípulos salen y se convierte Cornelio, un centurión romano, ¿verdad?, cuando ya se abre la predicación para el pueblo gentil. De ahí entonces, ¿verdad?, Pablo sale a todo el mundo. De esa manera entonces estamos nosotros ubicados hoy. ¿Qué estamos viviendo? Hoy las alianzas de los imperios que usted está viendo, ¿verdad? Cuando Europa está formando sus grupos, ¿verdad? Grupos de naciones, Rusia está con sus aglomeraciones y también o conceptualizando la unión de naciones que van a estar comerciando con ellos, y todo lo que es Estados Unidos también, ¿verdad?, acaparando las naciones que ellos van a manejar. Las alianzas humanas son hoy, las alianzas entre las naciones, ¿verdad?, se están presentando. Y esta es la parte última de la profecía de la estatua que vio Nabucodonosor en su sueño, ¿verdad? La cabeza de oro, eres tú, oh rey Nabucodonosor, esa cabeza de oro. Y posteriormente los pechos de plata y los brazos, el imperio medo-persa. Luego el vientre de bronce, ¿verdad?, es el imperio griego. Después las piernas de hierro, ¿verdad?, es el imperio romano. Luego los pies, ¿verdad?, de hierro y de barro cocido, ¿verdad?, que conforman los pies. Y de repente es cortada una piedra, ¿verdad?, y golpea la estatua en los pies y se hace como tamo y se lo lleva el viento. Y de esa roca empieza a crecer y llena toda la tierra. Bueno, pues hoy estamos en ese proceso, en las relaciones entre naciones, ¿verdad?, pero viene el rompimiento de estas cosas, y todos los rezagos que han quedado de los imperios babilónicos, medopersas, griegos, ¿verdad?, y romanos. Todavía hoy, aunque ya desaparecieron esos imperios, nos encontramos todavía en las leyes que tenemos el derecho romano. Hay cosas todavía que operan. La parte religiosa también, que todavía opera. El hombre de pecado, el hombre que ha hablado grandes cosas contra el Altísimo, ¿verdad? Su boca se ha abierto para ofender a Dios, creando, alterando la Escritura. Ese es el problema que se tiene, ¿verdad?, que el catolicismo romano, porque es la iglesia de Roma, se había aceptado la fe cristiana, ¿verdad?, y ellos habían aceptado esto de tal forma que ellos contemplaban, ¿verdad?, una serie de cambios y de todo, porque Roma adoraban los dioses griegos. Y de esa forma, ¿verdad?, entonces hubo una mezcolanza de diosas y dioses y todo, claro, con hombres cristianos, ¿verdad? Y tenemos la adoración a María, la adoración a las vírgenes, a los santos y a tantas cosas, ¿verdad?, que Dios prohíbe. Y mismo Pablo decía, no a nosotros, no nos sacrifiquen ese toro a nosotros. Cuando viene la gente y se está aglomerando para hacer sacrificios para Pablo y para Bernabé, que habían hecho milagros en el lugar. Y él dice, no es a nosotros, es a Dios, el cual ha sido tolerante con nosotros en este tiempo. Pero Él nos llama hoy a confiar más en Él. Así que ellos están conscientes, ¿verdad?, que no es a ellos. Estábamos hablando de Pablo, estamos hablando de Bernabé, estamos hablando de los apóstoles, ¿verdad?, que ellos no pidieron jamás, nunca adoración. Pero ahora se la están dando, y
han edificado ahí intercesores, una serie de intercesores, cuando dicen no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. De esa manera entonces hoy, ¿verdad? En el cumplimiento del tiempo viene Jesús y hay 6 profecías mesiánicas que se cumplen, ¿verdad? La primera de ellas es que Él viene para terminar la transgresión. Isaías 53, versículo 5. Terminar la transgresión. Mas el herido, dice Isaías 53, 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En Daniel 9:11 leemos esto. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Pero la máxima expresión de rebelión ocurrió en el Calvario cuando Israel crucifica a su Mesías. Esto fue para terminar la transgresión, lechaye, restringir. Esto fue para terminar la transgresión, lo que se efectuó al predicar el Evangelio y el derramar el Espíritu Santo sobre los hombres. Aleluya. La segunda cosa que tiene cumplimiento, ¿verdad?, al venir Jesús al mundo, es para acabar con el pecado. Mateo capítulo 1, versículo número 21. Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Hebreos 9:26 leemos, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Mejor dicho, ulihatem chataot, acabar con la ofrenda por el pecado. Aleluya. Lo cual, esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando en la cruz ofreció su alma y su cuerpo sin mancha, ¿verdad?, de una vez y para siempre. Cristo fue contado con los transgresores en el Calvario, pero Él estuvo ahí por las vastas transgresiones de su pueblo. Fue ahí donde fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. ¿Quién puede dudar de que su perfecto sacrificio puso fin a la necesidad de ofrecer futuras ofrendas por el pecado? La tercera cosa por la cual Él vino, que son palabra profética de la razón por la cual Él vino, es para expiar la iniquidad. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 19, Jesús vino para expiar la iniquidad. 2 de Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él vino para expiar la iniquidad y poder establecer esa relación con el Dios eterno. Pablo nos dice en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él entregó su vida para darnos salvación y vida eterna. Él hizo reconciliación, ulechaper, hacer sacrificio para expiación por la iniquidad, la cual hizo ofreciéndose a sí mismo una sola vez. Cristo no vino a expiar solamente, Cristo también vino a reconciliarnos. Y esto es lo que Jesús cumplió en la cruz del Calvario. Para traer justicia eterna, esto es lo que el Señor ha hecho, traer la justicia eterna a nosotros. 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 21.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para el cristianismo, Jesús ha llegado a ser su justicia. Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo número 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pablo aclaró que el reino de Dios, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías predijo que esta justicia sería para siempre. Isaías capítulo 51, el versículo número 8. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Aleluya. Bendito sea Dios del cielo que nos has dado tan grande salvación. Y Jeremías habla en Jeremías 23, 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Aleluya. La quinta cosa por la cual Jesús vino al mundo era para sellar la visión y la profecía. Isaías 29, versículos 10 y 11. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora, esto él dirá, no puedo, porque está sellado. Cuando Isaías usó aquí la palabra sellado, la usó en el mismo contexto que lo hizo el profeta Daniel cuando escribió acerca del sello del rey sobre el foso de los leones. Daniel capítulo 6, el versículo número 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Esto significaba cerrar apretadamente. Debido a que Israel rehusó escuchar y acatar las palabras de los profetas, rechazando finalmente al mismo Señor, su juicio sería una terrible ceguera, la cual cerraría apretadamente las Escrituras y su entendimiento. Pablo habla sobre esto. La condición del pueblo de Israel el día de hoy han sido cegados porque no hay entendimiento en la palabra. Segunda de Corintios 3, 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Una vez más, debido al clamor de Israel, Mateo 27, verso 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos proclamaron una automaldición. Parte del juicio fue la ceguera de la cual escribieron los profetas relacionada a su Mesías. Y la sexta cosa por la cual Jesús vino al mundo era para ungir al Santísimo. La evidencia bíblica que señala a Cristo es inamovible. Solo Cristo cumplió esta profecía. Veamos lo que dicen las Escrituras.
Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas declara una vez más en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Se proclama en Hechos 10, versículo número 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y para ungir almas, y para ungir al más santo, Kodesh Kodashim, al Santísimo, Masak es ungir, de donde viene Masiach, el Mesías, el ungido. ¿Para qué entonces se determinaron las 70 semanas? Se determinaron para hacer estas 6 cosas importantes. Terminar con la transgresión, para acabar con los pecados, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, para ungir al Santísimo. Jesús es ungido en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Mi amado hermano, el Dios del cielo y de la tierra es maravilloso. Es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Rey. A Él rendimos todo el honor. Que el Dios del cielo y de la tierra los bendiga y los guarde. Porque ahora que Dios ha hecho esta obra, a la transgresión ha terminado. Se ha terminado el pecado, porque Él en la cruz del Calvario nos lavó con su sangre, y Él expió la iniquidad, todo aquello que hacíamos, ¿verdad? Completamente en la naturaleza de pecado, ¿verdad? Él trajo la justicia eterna. Hemos sido justificados por Cristo para sellar la visión y la profecía, afirmar el cumplimiento profético de la vida eterna y para ungir al Santísimo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Mi amado hermano, hay un Dios maravilloso que nos ama entrañablemente, el cual nos tiene esculpidos en la palma de su mano. A Él debemos de oír. Caminemos en el Señor y pongamos por obra su palabra. Dios les bendiga a todos, la paz de Dios sea con ustedes. Amén.